24 horas Central. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Gracias por acompañarnos en 24 horas Central. Después de su paso por Florida, el huracán Irma fue degradado a categoría 2. Sin embargo, los meteorólogos estadounidenses advierten que las marejadas que el fenómeno aún genera podrían ser mortales. ¿Cómo fue el paso de Irma por Estados Unidos hasta ahora? Lo revisamos a continuación. Es una de las imágenes que mejor grafica lo difícil que fue esquivar la furia inicial de Irma. Este cazatormentas salió con un medidor a estudiar los vientos del huracán, pero tuvo que esforzarse al máximo por mantenerse en pie. Irma azotó los cayos de Florida como un huracán de categoría 4, con vientos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora. Pronto comenzaron a observarse sus primeros efectos: caída de grúas, árboles en el suelo y las olas de las marejadas que avanzaron hacia las calles y las viviendas. Estoy caminando por la calle, centro de la calle. Voy a dar la vuelta para que escuchen y sientan la intensidad de estos vientos. La intensidad del viento apenas dejó escuchar el despacho de este periodista de la cadena Telemundo. Aunque Irma cambió su recorrido y la ciudad de Miami se salvó del impacto directo, hubo áreas como el distrito financiero que quedaron convertidos en ríos con las marejadas. No se ve ni la bahía, como mucho media milla. Ciudades como Naples o Tampa también se prepararon ante la llegada del huracán. A última hora tuvieron que emitir alertas de evacuación en las áreas bajas, ya que no estaban preparados para recibir el impacto mayor. Incluso hubo quienes habían ido a refugiarse hasta ahí. Recibí un llamado de mi hija, recibí llamados de otras personas y mensajes. Todo el mundo estaba asustado, ¿sabes? Nosotros sentimos miedo. Creo que lo mejor para nosotros es justamente quedarnos en los refugios. Podríamos habernos quedado en casa, pero no queríamos arriesgar nuestras vidas. Las cosas materiales se pueden reponer, pero la vida es muy importante. Entonces lo mejor es que nos quedemos aquí como una familia y esperar lo mejor para todos. Y vine a esta costa arrancando del huracán. Tuve que tomar la decisión hace un par de días y parece que no fue la mejor decisión, pero tengo familia aquí. En Fort Lauderdale, algunos aprovecharon la escasa actividad en las calles para saquear tiendas, pero la policía alcanzó a detenerlos y anunciaron que investigarán todos los incidentes de este tipo. Aunque a lo largo del día el huracán fue bajando su categoría, la situación aún era peligrosa. Las autoridades insistían que el fenómeno tiene una magnitud nunca antes vista y reiteraron el llamado a no bajar la guardia. Esta es una situación de peligro mortal. No crean que se acabó la tormenta cuando los vientos se ralenticen. Serán las autoridades las que indicarán cuándo será seguro salir. El presidente estadounidense Donald Trump regresó a la Casa Blanca tras sostener una reunión de gabinete en Camp David para coordinar labores ante la emergencia. Anunció que pronto visitará la zona. Cada grupo está debidamente coordinado. Aquí la mala noticia es que esto es un gran monstruo. Iremos a Florida muy pronto. Lo más duro está recién comenzando. Veremos qué sucede.
El temor era que pudieran repetirse los estragos que causó Irma en Cuba. Las calles alrededor del malecón de La Habana parecían piscinas. El bote fue el único medio de transporte en una zona donde el mar avanzó hasta 500 metros tierra adentro. El balance es de destrucción total y se espera que sus efectos se sientan al menos hasta la próxima semana. Porque es demasiado, esto nunca había pasado. La noche muy mal, sacando el agua toda la noche porque penetró hasta atrás de la casa, muy mal. Irma ya no tiene la misma potencia, pero ahora la preocupación estará en reconstruir las zonas inundadas por una tormenta que no veían hace 25 años desde la llegada del huracán Andrew. Bueno, y los chilenos que viven en Miami vieron cómo este huracán Irma dejó a la ciudad parcialmente inundada, con miles de personas sin electricidad y con el mar que sobrepasaba las barreras de contención. Pese a eso, se sienten aliviados porque las proyecciones eran mucho más desastrosas. Aquí está la bahía de Biscayne. Parece el mar Atlántico. Las olas están saliéndose ya de los muros de contención. Luego de pasar por Cuba, Irma recuperó parte de su poder al salir de nuevo a aguas del estrecho de Florida. Así se dirigió hacia Estados Unidos, aunque su camino lo proyectó a su voluntad. No va a ser más grande que Katrina y no va a ser más grande que varios otros huracanes. Y es que el ojo del huracán a última hora se desvió de Miami. Le hacía el quite así a la ciudad que tomó las mayores precauciones para enfrentarlo. Pese a eso, Irma hizo sentir su poder en la ciudad. Los vientos están a 190 kilómetros por hora, un poco más quizás, pero ya no está pegando lo más fuerte. De hecho, los edificios del frente mío, sobre la playa misma, están con los vidrios quebrados, se ven las cortinas volando. Los edificios se están moviendo, pero es una cosa normal, una ventaja que esto se pueda mover. Y ahora les voy a mostrar más o menos un poco de lo que se puede ver de un piso 45 en Biscayne, la 17. Desde los vidrios antihuracanes se podía visualizar algo de lo que pasaba en la calle. No puedo abrirla tampoco, por una cosa del sentido común y por una cosa del orden del condado. Estamos en toque de queda, nadie puede salir de las casas. Se desvió. Lamentablemente el beneficio de uno es la tragedia para otros, porque la gente que está en Tampa va a sufrir las consecuencias y no tuvo el tiempo para prepararse como nos pudimos preparar nosotros. Pero también dijeron, a veces es más fácil tratar de proteger y reconstruir 1 millón de personas que 7 millones de personas. Los chilenos que se quedaron en Miami vivieron así el paso de este ciclón, encerrados, tratando de traspasar lo que vivían. Hay mucha gente que ya está sin luz y también hay mucha gente que está sin luz también por una prevención de la estación de Florida de electricidad, porque es mejor a veces cortar la luz en algunos sectores. Yo creo que también vamos a estar sin luz varios días después de esto y como te decía, lo más importante es tener las previsiones para los días que vienen. Hemos estado con cortes de luces a cada rato. Incluso antes de comunicarme con ustedes, tuve que tratar de conectarme 2 veces más porque perdí la señal, así que menos mal que ahora tengo señal. El edificio tiene un generador, por lo demás. Ahora estoy funcionando con un ventilador porque nos cortaron el aire acondicionado. Y los ascensores, por ejemplo, no funcionan. Y yo estoy en el piso 12. A ver si pueden escuchar el ruido del viento. El viento está bien fuerte. Especialmente el centro de Miami, donde están todos los edificios de las embajadas, los bancos, ahí está inundado completamente. Igual nosotros también tenemos parcialmente el mar que está entrando a las calles de nosotros aquí afuera. La Cancillería recibió casi 50 solicitudes para localizar chilenos que se encuentran en las zonas afectadas por el huracán. Vivo en Miami hace 7 años. Es mi primera experiencia de un huracán. Decidí quedarme aquí porque lo sentí. No lo estoy haciendo para ser una héroe, pero sí lo estoy haciendo porque sentí que tenía que vivir esta experiencia para después también poder ayudar a reconstruir esta ciudad que tanto me ha dado. Porque pese a que fue menos destructor de lo previsto, los destrozos fueron importantes. Ahora hay que evaluar
ver y contabilizar los estragos, reconstruir lo dañado, lo destruido, volver a recibir a sus moradores, a sus visitantes. Esto todavía, como Irma, continúa en movimiento. Bueno, para saber cómo está la situación del paso del huracán por Florida, en estos momentos es que tomamos contacto con el periodista José Pernalete desde Miami. José. Juan Manuel, un saludo a toda la audiencia. Gracias por estar atentos a lo que ocurre y lo que ha ocurrido en Miami. Se trata de una situación que genera bastante expectativa ante la tarea que toca por parte de las autoridades en relación a la labor de reconstrucción. En estos momentos, para hablar de hechos, tenemos que asegurar que existe todavía una fuerte ventisca, existe en todo el condado de Miami-Dade la orden de toque de queda, es decir, de 7 de la noche a 7 de la mañana no puede haber circulación vehicular ni de personas en los alrededores de las zonas vulnerables ni en grandes áreas donde podría representar algún riesgo sin la debida justificación. Es decir, esto en garantía de que las personas que se encuentren cerca de una zona donde hay escombros no puedan ser perjudicadas y que también se evite hechos vandálicos como lo que se ha registrado en el día de hoy, específicamente en el condado de Broward, en Fort Lauderdale, donde se practicó un saqueo a una tienda de venta de ropas. Esto es algo que las autoridades tienen muy en cuenta. Hay ciudades como la de Miami Beach, lugar donde las autoridades allí han establecido un patrullaje continuo. En otras jurisdicciones hay también monitoreo, incluso con vehículos particulares por parte de los distintos departamentos de seguridad con el propósito de garantizar la seguridad en los alrededores. El servicio de energía eléctrica está restituido en algunas zonas de Miami. Sin embargo, hay reportes donde desde hace varias horas están esperando por la restitución de la energía eléctrica. El agua también ha fallado en algunos lugares. La gasolina es uno de las principales preocupaciones por parte de los residentes de acá del condado de Miami-Dade, en virtud de que no hay hasta los momentos ningún tipo de estación de servicio que esté expendiendo el combustible. Sin embargo, se espera que ya para las primeras horas de mañana ya exista algunas estaciones de servicio que ya estén operando. Esto porque los efectos, sin duda, han sido menores ante la expectativa que había. No quiere decir que no hubo daño, no quiere decir que no hay tarea por delante. Sabemos muy bien que lo que ocurrió en la zona costera de Brickell, el enclave financiero de Miami, allí hay bastante por hacer, bastante trabajo, y de hecho ya hay evaluaciones que se están realizando para iniciar ya durante lo más pronto posible las tareas de reconstrucción y rehabilitación y restitución de la vialidad. José Pernalete con la información entonces en vivo hasta ahora de lo que ocurre en Florida y la mirada en términos generales de lo que está sucediendo en Estados Unidos con el paso de este huracán que se ha devenido entonces en tormenta producto del toque ya de la tierra. ¿Qué deberíamos entonces esperar, José, para los siguientes días? Porque se había señalado que este fin de semana iba a ser el más duro, el más difícil. ¿Significa que a partir de mañana la cosa decanta o no necesariamente? Bueno, en el día de mañana lo que hay que esperar es más bien las indicaciones por parte de las autoridades en sentido de cuándo podría empezar ya la reubicación de las personas que se encuentran en cada uno de los centros de albergue. Además de eso, cuándo pueden ingresar las maquinarias a las zonas afectadas. Se trata de un gran daño, se trata de algo que puede ser prolongado por semanas, por no decir meses. Sobre todo en Brickell, insistimos, allí hay zonas que han sido construidas durante los últimos 2 años, una zona bastante importante por el valor empresarial que tiene, y allí es precisamente donde se ha concentrado gran parte del deterioro, sobre todo por la ubicación de estacionamientos que son subterráneos. Esto es una gran labor de ingeniería lo que viene a continuación. Sin embargo, no es nada para que las autoridades de Miami y del condado no estén preparadas. Sabemos muy bien que Florida tiene un gran historial de preparación para prevenir este tipo de situaciones y para mitigar los daños posterior a este tipo de eventos catastróficos. Ahora hay que culminar con lo que puede ser la evaluación de riesgos
con el propósito, repetimos, de determinar prioridades y así ya empezar nuevamente con lo que va a ser las tareas rutinarias. Las clases van a estar suspendidas hasta nuevo aviso, no van a ser restituidas este lunes ni el martes, sino hasta nuevo aviso, de acuerdo a las autoridades del condado. Perfecto, José, te agradecemos el conversar esta noche con nosotros para actualizar en vivo lo que está ocurriendo a esta hora en Florida, en Estados Unidos. Que estés bien, buenas noches. Un gran abrazo a todos, seguro, igual. Vamos avanzando en otras historias. Esta nueva romería que conmemoraba el 11 de septiembre de 1973, que convocó a cerca de 3.500 personas que marchaban desde el sector del Metro Los Héroes hasta el Cementerio General. Incidentes aislados que dejaron 25 detenidos. Es la cara más emotiva de cada convocatoria que se realiza para conmemorar a las víctimas del 11 de septiembre del 73. Temprano comenzó la congregación en el sector del Metro Los Héroes para marchar al Cementerio General. Pero poco antes del inicio, sus dirigentes tomaron la palabra. El mensaje vuelve a ser verdad total, justicia plena en las violaciones de derechos humanos, no más vulneración de los derechos de las personas en hoy día. Pero eso no fue todo. Además, se refirieron a los rumores surgidos este sábado del supuesto traslado de los militares del penal Punta Peuco a cárceles comunes. Creo que aquí hay una obligación política, debe haber una voluntad política por parte del Estado de Chile de hacerse cargo de lo que significa el avance en contra de la impunidad. Y entre otras cosas significa no solo el cierre para violadores de derechos humanos del penal Punta Peuco, terminar con las libertades a los genocidas y avanzar en verdad total y en justicia plena. El peregrinar hacia el Cementerio General se inició a las 11 en punto, primero por la Alameda, luego por San Antonio, hasta llegar a Recoleta, y hacía la ceremonia en el Cementerio General. Pero durante el paso de la marcha, encapuchados realizaron destrozos en la Clínica Dávila y en locales cercanos. Poco sirvió que algunas bencineras cubrieran con madera sus ventanas, lo mismo con los dispensadores de combustible. Sin embargo, los desórdenes y destrozos fueron menores en comparación a años anteriores. En total, 25 detenidos y 6 carabineros lesionados. Críticas al proyecto de ley de matrimonio igualitario, identidad de género y a la despenalización del aborto en 3 causales marcaron el Te Deum evangélico. El gobierno dijo que el acto se excedió en algunos puntos, mientras que Sebastián Piñera y José Antonio Kast valoraron el mensaje entregado hoy. Incómodo inicio del Te Deum de las iglesias evangélicas para la presidenta Michelle Bachelet. El comienzo de la ceremonia auguraba en parte la tensión que generaría el mensaje de algunos obispos. Hoy movimientos minoritarios han logrado instalar una agenda que ni siquiera cuenta con el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Identidad de género, matrimonio igualitario, despenalización del aborto, son sin duda leyes que no representan nuestros valores cristianos. Las críticas a la agenda valórica de la administración Bachelet estuvieron presentes en toda la ceremonia. La familia es la unión de un hombre y una mujer y ningún gobierno está obligado a abrir las nupcias entre personas del mismo sexo. Se estima que la iglesia evangélica cuenta con 3 millones de votantes y en el Te Deum estuvieron invitados los candidatos presidenciales. Sebastián Piñera, Alejandro Guillé, Carolina Goich y José Antonio Kast llegaron hasta la Catedral Evangélica. En un año de elecciones presidenciales y parlamentarias, los obispos llamaron a votar a sus fieles. Tendremos la oportunidad de elegir a las autoridades que conducirán los destinos de nuestro país en los próximos 4 años. Y hoy, como nunca, el pueblo cristiano se ha puesto de pie para decir basta. En medio de la ceremonia se pudo ver la coordinación de lo que sería la respuesta del gobierno ante las críticas. Al terminar el Te Deum, la presidenta se retiró rápidamente de la catedral y la ministra vocera tomó la palabra. Un acto que se ha excedido en algunos puntos,
Hubo opiniones que son claramente intolerantes y que no se condicen con el debido respeto a la diversidad de opiniones que debe existir en un país democrático como es Chile. Los candidatos del bloque oficialista respaldaron al gobierno. Entonces me pareció un poco excesivo, pero tiene que haber un poquito de reciprocidad y respeto por la Presidenta de la República. Creo que no nos hace bien instalar los fanatismos, ni en lo valórico, ni en lo político. Quiero rechazar categóricamente los gritos que se le profirieron a la Presidenta de la República. El máximo representante de las iglesias evangélicas reconoció la molestia de la mandataria. Ya enviaremos una carta explicando y pidiendo disculpas si alguien se extralimitó. El candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, y el independiente José Antonio Kast valoraron los mensajes de la ceremonia. Yo creo que cuando la iglesia evangélica defiende el valor de la vida, de la familia, de la solidaridad, está defendiendo lo que es su creencia, su pensamiento, su compromiso. Yo le agradezco a la iglesia evangélica la fuerza con que levanta los temas valóricos. Último Te Deum evangélico de la presidenta Bachelet, marcado por las críticas a su agenda valórica y por el llamado a participar en las elecciones de noviembre, donde competirán una decena de candidatos que buscan llegar al Congreso como representantes de las iglesias evangélicas. Eterno Dios de los cielos, queremos que tu iglesia nos... Una sorpresiva lluvia de granizo sorprendió esta tarde el sector oriente de Santiago, un fenómeno que se sintió con más fuerza en sectores de la comuna de Providencia, La Florida, Ñuñoa, Recoleta y también Independencia. La tarde de este domingo, cientos de santiaguinos quedaron sorprendidos de alguna manera por estas fuertes precipitaciones que comenzaron a caer en distintos sectores de la capital y que por al menos 10 minutos fueron bastante intensas, transformándose por instantes en este copioso granizo. El fenómeno se habría producido por esta masa de aire frío proveniente desde el sur, pero que ya va en retirada. Este lunes estaría nublado y a ratos parcial en la mañana, con temperaturas que en la tarde podrían alcanzar como mucho los 17 grados. ¿Se esperan más precipitaciones? Sí, pero solo en la precordillera en la jornada del próximo miércoles. En un rato más, en todo caso, al término de 24 horas central, tendremos el pronóstico completo del tiempo para todo el país. Le ofrecen una alternativa para disfrutar en familia. Tiene propuestas gastronómicas sabrosas, juegos recreativos, áreas de picnic y las mascotas también son bienvenidas. Lo mejor, entrada liberada. ¿Dónde encuentra uno esta maravilla? Bueno, las plazas de bolsillo que potencian los barrios y que se extienden también a regiones. Miren. Sí. ¿Un 7? Más de un 7. Sí. Lo importante es que primero se aprovechen los espacios públicos que están abandonados. Esto le cambió el pelo, como quien dice, al sector. Es que sí se valora una buena oferta recreativa y gastronómica a cero costo. A pasos de su casa y la de sus vecinos, la primera plaza de bolsillo en Lo Prado es una realidad. La primera del sector poniente de la capital. Recuperar un espacio en el centro neurálgico de la comuna para nosotros es vital. Así los vecinos pueden tener, ¿cierto?, un espacio de libertad. Si uno quiere tomarse un café, algo, viene para acá. Estamos aquí mismo en el sector, no hay que ir lejos. En la calle Reina Maud, esquina Neptuno, al sur de la estación San Pablo, se ubica la plaza de bolsillo El Luchín. Un proyecto que costó 15 millones de pesos, que apuesta a potenciar los espacios de esparcimiento y sociabilidad en los barrios. Muy contento de esta acupuntura urbana que estamos haciendo, cambiando a Santiago barrio por barrio, rincón por rincón. Y de esa manera irle cambiando la cara a Santiago. Yo creo que la gente quiere querer su ciudad, pero a veces nos faltan buenas razones para ello. Bueno, las plazas de bolsillo son una buena razón para querer Santiago. La transformación de un lugar abandonado a zona de esparcimiento es el objetivo principal de las plazas de bolsillo. Iniciativa que desde el año pasado irrumpió en Santiago y que ha llegado a regiones. Actualmente existen 400 sitios seriazos de propiedad fiscal que podrían ser reutilizados en este sentido. Estos son algunos de los puntos a considerar. En bastantes lugares que hay disponibles que los botan y montan edificios gigantes. Así que un lugar con verde en medio del centro está bastante práctico. Ya es tradición que Solange Trellar lleve a Romeo a dar una vuelta extensa por la Plaza de Bolsillo Santo Domingo. Este espacio, que funciona ya desde el año pasado, es sumamente cuidado por los vecinos. La cuidamos, está siempre bien limpia, los niños la cuidan harto, los papás. Sí, como que de verdad es un regalo para nosotros.
En cada una de estas plazas hay bicicleteros, áreas para fumadores, mesones para picnic y punto no menor, están permitidas las mascotas. Los juegos para los niños son los más celebrados. ¿Hoy te gusta venir a la plaza? Sí. ¿Por qué? Porque mi papá me lleva a pasear mucho. Sí, es súper divertido, tiene muchas cosas que me gustan. ¿Sí? Está bien. ¿Cómo qué? Como los columpios, sube y baja, esa cosa que no me acuerdo. ¿Cómo se llama? El que gira. Ajá. ¿El qué? El que gira. ¿Cómo se llama, papá? Una rueda. Atractivos espacios que toman fuerza, que son sencillos de implementar, intervenciones que ya la ciudadanía comienza a disfrutar y valorar. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Escasa producción goleadora de los futbolistas chilenos en este fin de semana en el fútbol internacional. El Nico Castillo y Marcelo Díaz, dos seleccionados, perdieron con los Pumas del UNAM en partido que transmitimos hoy. Baja actuación del equipo, los chilenos en un nivel medio. Ahí hay una oportunidad de Castillo que se fue por arriba junto al palo. Y de contragolpe el cuadro de Tijuana, los Cholos de Tijuana, fueron los que amenazaron, los que consiguieron dos goles, uno de contra sobre el final. Miren ustedes, Marcelo Díaz de último hombre no puede alcanzar a Mendoza. Y perdieron los Pumas de la UNAM, que están en el fondo de la tabla, en una paupérrima campaña. Mejor le fue a Valdés y Vegas, que juegan en el Morelia. Justamente el chileno Diego Valdés, ex Audax, anotó el 3-1 para los Monarcas de Morelia, que se meten en la parte alta de la tabla. El consuelo. Felipe Gutiérrez, también seleccionado chileno, anotó un gol para el Inter de Porto Alegre, pero perdió frente al Juventude por 2-1. Este es el gol del chileno Felipe Gutiérrez. Finalmente vemos el gol de Ángelo Enríquez en la victoria del Dinamo de Zagreb sobre el Roots por 3-2. Ángelo Enríquez abrió el camino, anotó el 1-0. Esto es entonces lo que está ocurriendo en el fútbol internacional. Aterrizamos en Chile. Universidad Católica quería recuperarse y no pudo con Audax Italiano. Fue a la Florida, empate a 2 goles, un muy buen primer tiempo con Buonanotte como protagonista, anotó 1, se perdió un penal, después Audax pasó arriba en la cuenta, primer tiempo que lo cerró el Chapita fue en salida. La Católica ha ganado un partido de 6. Claro que tiene una sola derrota también, 4 empates. ¿Hasta cuánto va a aguantar el técnico Mario Salas? Es la pregunta del momento de los hinchas cruzados. Escuchemos. Hoy día la verdad es que, como todos los partidos que jugamos, Católica lo quería ganar. No lo pudimos ganar, hicimos todo lo posible. Ahora lo más importante es ganarle a Temuco para seguir tratando de disminuir la distancia con el primer lugar. Si bien el empate es un punto, pero hay una necesidad importante por acercarnos a la Unión, que hoy día es el puntero. Lo que está claro es que a los grandes les fue mal este fin de semana, porque empató Colo-Colo en Iquique y la U iba perdiendo por 2-0 frente a O'Higgins y al final apenas empató a 2 con Mauricio Pinilla, autor de un doblete, y Salvador, líder absoluto, la Unión Española con mucha ventaja. Nota con la U. Encuentro que planteó mal el partido al poner Isaac Díaz y a Pinilla titular a los dos, es lo mismo. Lento, estuvo súper lento, llegaron muy tarde los goles, pero bueno, yo creo que la U tiene que empezar a seguir y a encontrar su ritmo. Pero el equipo mostró huevos, sacamos el empate y eso es importante, así que hay que seguir por la misma senda. Este equipo, ¿a quién le vamos a ganar así? ¿A quién? ¿Se complica la presión de Faltoniel? Se complica, porque a veces se complica, porque no teníamos por qué
tanta pérdida. La opinión del hincha azul se dividió tras un empate que instaló dudas sobre el nivel de la U, que igualó en el Nacional de forma agónica ante O'Higgins y donde Mauricio Pinilla se transformó en el héroe de la jornada. ¡Pinilla, golazo! ¡Gol de Taco Pinilla! ¡Gol de Taco Pinilla! A los 78 y 86, el exjugador del Genoa lideró la remontada de la U, sumó su tercer gol en el campeonato y dejó a su equipo con 10 puntos a 6 del líder, Unión Española. Realmente elogiar al equipo porque se saca un resultado importante, una remontada importante y un espíritu importante también, ¿no? Sí, tranquilo y contento por marcar, pero como te decía, para mí hoy día era más importante ganar que marcar. Si me van a elegir hubiese preferido ganar. Un duelo ante los celestes que comenzó con la ilusión de dejar atrás el superclásico y donde destacó el gesto de Isaac Díaz y David Pizarro, que dejaron una ofrenda floral en honor a los detenidos desaparecidos. En una jornada fría y lluviosa, la U se enreda pero no tropieza, no pierde el ritmo, pero tampoco convence de cara a un bicampeonato. Y una muy buena noticia llega desde Francia, donde Felipe Miranda se consagró campeón del mundo en la especialidad overall masculino en esquí náutico, esquí acuático, cerca de París. Se disputó la jornada final con un Felipe Miranda soberbio que sigue demostrando que es una figura importantísima en la historia de este deporte. Una familia entera que se ha dedicado a difundir esta especialidad de esquí náutico aquí en Chile. Gran actuación de Felipe Miranda, que gana por segunda vez el campeonato del mundo. Escuchemos las reacciones del gran campeón chileno. Demasiado contento, era un sueño que tenía. Uno no tiene margen de error, con los competidores que tengo no podía fallar en nada. Ser nuevamente campeón del mundo de overall, y lo recalco overall porque creo que es la disciplina más complicada. No había dudas, en la final fue ayer y el Rafa Nadal estuvo intratable frente al sudafricano Anderson para ganarlo en 3 sets seguidos, 6-3, 6-3, 6-4. Notable Rafa Nadal, que se reinventa a cada rato. Es un tipo que tiene una capacidad, que tiene cualidades a los 31 años que lo transforman en el número 1 del mundo y que le disputa palmo a palmo a Federer la condición de mejor del planeta. Fantástico lo que hacen estos dos hombres ya en la tierra derecha de su carrera. El Rafa Nadal y Roger Federer. En este caso en Nueva York, en el US Open, el Rafa intratable. Don Juan Manuel, me despido. Buenas noches y un agrado haber compartido estos minutos contigo. Gracias, Pedro. Nos vemos durante la semana. Chao. Que esté bien. Un abrazo. Buenas noches. A 44 años del golpe de Estado, un libro recoge los testimonios de cómo vivieron el 11 de septiembre de 1973 24 destacados periodistas de nuestro país, cuyos destinos quedaron marcados para siempre con el abrupto fin de la democracia. Vamos a entonar la canción nacional. 1, 2, 3. La presidenta no solo quiso tener un acto republicano en la Universidad Central, acompañando a los 24 periodistas que relataron su vivencia del 11 de septiembre. Además, prologó el libro que recoge sus testimonios. A mí, básicamente, mi 11 de septiembre fue muy referido a mis hijas. Hubo que tratar de ocultarles a ella lo que pasaba, porque ellas sabían que el papá estaba en la moneda. Negro, quítese de ahí, negro, quítese de ahí. Y cuando volvió a llamar Carlos para decirme que se quedaba en la moneda, yo le dije que me parecía que era lo más consecuente, que era el lugar donde él tenía que estar. Y después unos vecinos nos llamaron desde donde se veía el humo del bombardeo. Y ahí yo no quise llevar a mis hijas porque no quise que vieran ese humo. Se había suicidado. Y mi hija más grande, que me perseguía por todas partes, me dice: mamá, ¿qué pasó? Parece que Allende murió, no sé, se alcanzó a salir en un avión. Dándole la posibilidad de que saliera fuera de Chile. No lo aceptó.
Y ella golpeó la mesa donde estábamos. Me dice, ¿cómo se te ocurre que Allende se iba a erradicar? Tiene que haber muerto. Y ahí aprendí que todo lo que venía había que contarlo por su nombre y oportunamente, sin disfrazar la verdad, por más doloroso que fuera. Y lo sano era irse, y tomé un barco, vendí hasta los ratones en mi casa y me fui a España y de ahí a Australia, donde viví todo el exilio. Sí. Yo tenía 29 años, trabajaba en Televisión Nacional de Chile, asistente de producción, libretista, de todo como era en esa época, y me tocaba hacer los programas El Ejército. Y en muchas oportunidades, en estos programas que grabábamos, me dejaban detenido. Y yo estuve detenido 4 veces antes del golpe. El pensamiento de las Fuerzas Armadas de ese momento era que los que trabajamos en televisión éramos todos comunistas. Era una cuestión bastante esquizofrénica. Era lector de noticias en TVN, en Televisión Nacional, con Sergio Silva, con la Gloria Jiménez, con Freddy Juve y con Mario Zamorano, bajo la dirección del Premio Nacional de Literatura José Miguel Varas. El fin de un proyecto de vida y el comienzo de una nueva manera de enfrentar la realidad que se vivía en el país, que nos ha permitido, con suerte, porque el otro día fuimos al memorial del cementerio y hay muchos compañeros de la época que están ahí en la lista, y con suerte poder estar hoy día conversando contigo, recordando lo que fue ese 11 de septiembre junto a los otros compañeros que escribían este libro. Estamos vivos, en fin, estamos, eso. Y fueron cayendo las radios poco a poco y la última fue la nuestra, que era la más pequeña. O sea, nosotros transmitimos, fuimos la última voz que estuvimos en el aire, 5 para las 11 de la mañana, a 5 minutos del bombardeo. Y que llamábamos a defender esto, y era la única radio que se escuchaba en ese momento porque ya había caído la Magallanes, la Corporación, la Nacional, toda la Portales. En que cruza el cielo los aviones, las balas. Es increíble el ruido que tenemos en estos instantes. Me llamaba mi mamá, me llamaba mi papá, mis amigos, me decían cállate. Pues. Y de repente nos llamaron del Ministerio de Defensa, nos dijeron o se callan o los callamos. Y a los 5 minutos nos llamaron de la comuna Florida, donde estaba la planta, nos dijeron acaban de bombardear con un roquetazo la planta. Y hasta ahí llegamos. Bueno, ese 11 de septiembre yo llegué muy temprano porque llegaba a hacer un resumen de prensa al presidente Allende y empezó rápidamente a correrse el rumor de que llegaban los tanques a la Plaza de la Constitución. Algo muy similar había vivido el 29 de junio con esa primera asonada golpista que no fue posible gracias a la intervención del general Carlos Prat. Siempre supe que él no iba a abandonar el palacio. Incluso cuando se le llegó a ofrecer el avión estaba muy cerca de él y se fue despidiendo una a una de nosotros por la puerta Morandé 80. Yo me había resistido y le había dicho de que no iba a salir de la Moneda. Y él me dijo de que era una orden y se me dieron 48 horas para abandonar el país. Verónica partiría con el recuerdo de Salvador Allende y también con el de uno de sus mejores amigos, el director de Televisión Nacional, que se suicidó poco antes que el presidente en La Moneda. De apreciar durante todo el trayecto del reportaje. Duro, muy fuerte, muy fuerte. El presidente Allende pidió 1 minuto de silencio. Hasta aquí no va. Muchas gracias. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La Radio Corporación, Morandé 25, segundo piso, frente al Palacio de la Moneda, y fui testigo directo del bombardeo a la Casa de Gobierno. Sí, lo sacamos 2 veces al aire y después ya no pudimos seguir en la tarea de sacar al presidente de la República porque la planta transmisora fue bombardeada. Así vivieron el 11 y así vivieron para contarlo. Nada fue igual después de la fecha marcada a fuego en el calendario, parafraseando a un especial de prensa de hace 2 años cuando sus vidas cambiaron de golpe. Y a la mujer del obrero la pisan 4. A esta altura, ¿tú esperas que alguien venga a decir que eres inocente y salgas de la cárcel? De Návilas, porque yo sé que ella me quería.
como yo la quiero a ella. Cada noche pienso, me despierto escuchando las noticias y parece que voy a decir, Návila dijo la verdad. Ya estamos de regreso con las fiestas patrias ahí a la vuelta de la esquina. Muchos ya se están preparando para las parrillas. En la calle la mayoría prefiere un buen asado, pero ¿cuáles son las opciones para los vegetarianos y los veganos? Lo vamos a ver en la siguiente nota. ¿Qué piensa comer para fiestas patrias? La empanada, lo principal. ¿Empanada de? De pino. Carne, como come toda la gente, ¿no? Para esta fiesta en particular, ¿se come todos los días carne? Ah, sí, pues. Sí, pues. Los 3 días, 4 días. Generalmente carne, por lo general. Que lo que siempre hay donde uno va es carne, ¿no? Cabrito, hay cordero, cerdo, variado. A tu papá, a tu mamá, ¿le has pedido que para el 18 te haga alguna vez, ¿no? ¿Alguna receta vegetariana o vegana? No. ¿Sabes lo que es vegano? No. ¿Qué te parece que sería? Vegetariano sí sabes lo que es. Sí, vegano, no sé, un tipo de ensalada, ¿no? Podría ser. La respuesta se repite una y otra vez, dejando en claro que para estas fiestas patrias la mayoría de los chilenos preferirán comer carne. Aunque no todos hacen los mismos planes. Gabriela Vázquez, por ejemplo, es activista de la ONG Animal Libre y acaba de ver lo que piensa la gente en la calle. Si la mamá viene y le dice, hoy no va a haber asado para el 18, va a haber una ensaladita, ¿qué le van a decir? ¡Qué fome! ¡Qué fome! Ahí está, muy bien, muchas gracias. Bueno, un poco lo que decías al principio, ¿esperabas estas respuestas? Sí, totalmente. Y eso que dijeron los niños al último, así como si no es carne es ensalada y que fome, en realidad súper equivocados. No solamente hay ensaladas vegetarianas, de hecho, o veganas, por así decirlo. Hay miles de cosas que tú puedes hacer con los vegetales y transformarlos completamente. Pero, ¿cuáles son las opciones para veganos y vegetarianos? En busca de esa respuesta, nos metimos en la cocina de Daniel Horsky, un eslovaco que hace 5 años fundó en La Serena el restaurante orgánico y natural Ayahuasí. Hoy vamos a preparar un plato típico de nuestro restaurante que usa grano local, que es quinoa. Vamos a hacer un wok de quinoa, que es un vegetal salteado en combinación con quinoa, y agregamos un poco de queso de cabra. Para muchos, fiestas patrias es sinónimo de parrilla y carne. Sin embargo, las opciones son variadas. Nosotros les presentamos algunas en esta nota. ¿Qué le parece un buen plato de vegetales para este 18? Bueno, esta noche Informe Especial nos va a presentar en exclusiva la entrevista a Mauricio Ortega, culpable en el caso de Návila Rifo, quien por primera vez aborda en detalle este suceso por el que está condenado a 18 años de cárcel. Pero además vamos a conocer una investigación exclusiva del equipo liderado por la periodista Paulina Allende Salazar, que va a develar información desconocida de la investigación de este caso. ¿No es así, Paulina? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, así es. Queremos mostrarles hoy en la noche una investigación particular. En un juicio oral que duró 6 semanas y mantuvo a Chile expectante, todos esperamos un ejemplo del máximo rigor profesional. Sin embargo, repasamos la investigación y descubrimos errores que generan dudas. Este reportaje, atención, no se trata de si Mauricio Ortega es o no culpable, sino de que en este o en cualquier otro juicio las investigaciones deben ser de calidad y no dejar este nivel de dudas. Dadas las características del caso, les recomendamos que el siguiente reportaje no sea visto por menores. Hechas las advertencias, aquí comienza otro capítulo de Informe Especial. La mayoría de la gente que me defiende, créeme, de Puerto Montt para hacia Santiago me vean como monstruo. Por primera vez, Mauricio Ortega, la pareja de Návila Rifo, condenado a 18 años de cárcel, habla a un medio de comunicación. Tú sigues diciendo que la quieres porque en el juicio hablaste muy despectivamente de ella. Pero en ese momento que ella se quitó la ropa, uno le va a decir, mi amor, te quitaste, te están viendo tus senos. Pero de ahí no pasó nada más.
Pero era una relación donde las malas palabras, el maltrato, el alcohol y las infidelidades formara parte de esta relación. No, infidelidades no. Yo me vine a enterar después, en el juicio me vine a enterar de todo esto. Menos de un año antes de esta tremenda agresión, usted llegó a la casa de Nabila Rifo, con quien no vivía, con un hacha y rompió la puerta. ¿Por qué lo hizo? Yo ese día fui a buscar a mis hijos y la encontré que estaba con su pololo. El temor era el pololo, que supe que era... Eso es lo que ha dicho. Por eso quería sacar a tus hijos. Exactamente. ¿Y el hacha la traías en el auto o el hacha estaba en la casa? El hacha estaba en la casa. ¿Y entraste con el hacha adentro de la casa? No. ¿Golpeó a Nabila? Nunca la he golpeado. Nunca. Discutimos, como cualquier persona, pero jamás le levantó la mano. Usted me está diciendo que pese a lo que se dijo en el juicio, nosotros le creamos que usted jamás le ha pegado a Nabila. Jamás le he pegado a Nabila. Jamás. Y ella lo sabe. ¿Cómo explica usted que las llaves de su auto se hayan encontrado al lado del cuerpo de Nabila Rifo esa noche, justo después de haber sido agredida, cuando ella ni siquiera manejaba? Yo creo que ella la sacó para evitar que yo salga en el auto. O las tomó por equivocación. Como tiene que sacar las mismas llaves del portón, del candado del portón, están colgadas en el mismo clavito. ¿Por qué debemos creerte si estás condenado, si tu mujer te inculpa? Por eso estoy dando la cara. Si antes no lo hice fue por las amenazas. ¿Por qué debemos creerte si estás condenado, si tu mujer te inculpa? Por eso estoy dando la cara. Si antes no lo hice fue por las amenazas. Mientras estaban matando a mujeres donde las estaban maltratando. Volví a Coyhaique, vi a mi hijo chico por primera vez. No me reconocía y por eso dije la verdad. Todo Chile quiso ver cómo se hacía justicia a Nabila Rifo, la mujer a quien golpearon y sacaron sus ojos en Coyhaique. No fue levantada. No fue. Desconozco toda esa legislación. Todos esperamos el máximo rigor profesional en un juicio oral que duró 6 semanas y mantuvo a Chile expectante. Las particulares características del procedimiento mecánico que tuvo que hacer los jueces que debieron decidir si Mauricio Ortega era culpable o no de los vejámenes que sufrió Nabila Rifo, lo hicieron luego de oír a la víctima, al imputado, a los testigos y a los peritos que en 1 mes y medio se presentaron en el juicio oral. Informe Especial los puso bajo su lupa y esto es lo que encontró. Vivian Bustos, médico legista y criminalista. ¿Jura o promete decir verdad acerca de lo que se le va a preguntar? Juro. La llave de automóvil que se tuvo a la vista en la fotografía era compatible con las maniobras de sección del músculo y eventualmente también podía tener compatibilidad con la sección del nervio. Vivian Bustos fue uno de esos expertos que bajo juramento aportaron su análisis para que los magistrados pudieran llegar a un convencimiento de lo que pasó en el sitio del suceso. En el juicio, usted dijo efectivamente que se debería haber usado un elemento fino y duro como la llave. Exacto. Que se encontró en el sitio del suceso para realizar la enucleación, es decir, haberle sacado los ojos a Nabila. Exacto. ¿Tuvo elementos suficientes para dar por sentado que se usó un elemento fino y duro como la llave? Sus características específicas indicaban de que era posible que, por su tamaño y por su forma, hubiesen sido ellos los que la llave, la paleta de la llave, la que habría desgarrado la musculatura del ojo. ¿Realizó alguna prueba? ¿Cómo acreditó aquello? Básicamente se acredita a través de las máximas de la lógica y de la experiencia cotidiana. ¿No hacen ejercicios que comprueben No, se basa la en dinámica? Se basa en la teoría. Nosotros hicimos el ejercicio. Mira.
largas horas de conversaciones con especialistas de la criminalística que ofrecían una perspectiva distinta a la doctora Bustos. No es posible explicar palanca sin fractura de los huesos de la órbita y tampoco sin el estallido del globo ocular. Y de comprender cómo se desarrolla la nucleación quirúrgica en animales y personas. Lograr retirar, extraer traumáticamente un globo ocular de su cavidad orbitaria claramente es un fenómeno muy difícil de lograr y en el cual, desde el punto de vista traumático, hay que ejercer mucha fuerza para poder conseguirlo. Decidimos realizar el siguiente ejercicio que, aunque no es científico, sí nos da luces sobre otras alternativas que no se dijeron en el juicio respecto de lo que puede pasar al intentar sacar un ojo con una llave. Cuando comenzamos a explorar quirúrgicamente un globo ocular, el globo ocular que utilizamos más es el globo ocular de cerdo, que conserva ciertas características que son muy similares con el globo humano. Esto es lo que sucedió al intentar hacer palanca con una llave de vehículo con una acción similar a la descrita por la perito Bustos en el juicio. ¿Lo rompió con llave? Se rompe. ¿Se rompe con llave? Sí, por la punta. Porque así palanca para el globo. Al hacer palanca con la llave, el ojo se rompe. Se rompió el ojo. Se rompió porque el en el ojo. caso de Nabila, uno se rompió y el otro no se rompió. ¿Cómo es eso? Uno se encontró y el otro no se encontró de los globos oculares. Y pensamos que con la mayor probabilidad uno de ellos... Pero usted no lo sabe. No. O sea, no me puede decir, no sabe qué pasó con el otro ojo. No sé qué pasó con el otro. No puede ser que de alguna manera usted se haya equivocado y efectivamente una llave puede reventar un ojo, como nosotros lo vimos y constatamos en los hechos. Y sin indicar esa llave como un elemento probable por el análisis del sitio del suceso, ¿induce un error? Me da la idea de que usted está cuestionando mi pericia. Eso es, tenemos ¿Sí? dudas respecto de las conclusiones de la pericia. ¿Se puede haber equivocado? Señora Viviana, ¿se puede haber equivocado? No me equivoqué. ¿No se equivocó? No me equivoqué. ¿Qué pasó entonces? No sé. Lo vamos a dejar hasta aquí. La madrugada del 14 de mayo del 2016 en Coyhaique se encontraron junto al cuerpo de Nabila Rifo, además de las llaves, 2 hormigones ensangrentados. Estos últimos debían ser piezas claves para buscar el perfil genético del agresor, al menos para intentar confirmar o rechazar la presencia de Mauricio Ortega en el lugar. Sin embargo, en el juicio, la manera en que se presentó este informe pericial de genética por una de las asesoras del Abocar fue el inicio de una cadena de errores. En la muestra E1.1 se concluyó de que existe coincidencia con el perfil genético de Nabila Rifo y que las contribuciones minoritarias no son útiles para comparación porque son minoritarias. Pero los 14 marcadores de una expresión parcial de Mauricio Ortega es el hormigón E1, ¿es correcto? Correcto. Para un lado dice sí y en el otro lado dice no. Y científicamente aquí lo que se demuestra es que hay exclusiones de material genético de Ortega en el hormigón 1.1. Es decir, que él no manipuló las piedras. Él Hormigón. no manipuló los hormigones. Correcto. Con los que le pegaron a Nabila Rifo. Correcto. La genética no miente. Al quedar en evidencia esta confusa presentación del Abocar ante los jueces, quisimos confirmar con un tercero imparcial si hay o no restos genéticos de Mauricio Ortega en los hormigones que destrozaron la cara de Nabila. Para eso, enviamos a Hugo Jorquera, quien formó el primer laboratorio de ADN del Servicio Médico Legal, la documentación genética que contenía la carpeta investigativa. Cubrimos identidades y señas particulares para evitar condicionar de alguna manera la respuesta. Él es tajante. Desde el punto de vista genético, eso sería una exclusión. No podemos atribuir presencia de ADN del imputado en esa muestra. Presentaciones no normadas, tan abiertas, ¿se prestan para error hoy día
en los juicios? Por supuesto, porque hay información que, insisto, es interpretada sesgadamente y desde ese punto de vista es un peligro. Pero la poca claridad durante la presentación del perito ante el tribunal no terminó ahí. La intervención de la otra asesora de la Vocar que ya conocemos, Vivian Bustos, aportó mayor confusión a la audiencia. Consideró en su análisis nuevamente la interpretación errada del informe genético y dio por supuesto que Mauricio Ortega había tenido contacto con los hormigones, lo que 2 expertos ante la consulta de informe especial descartaron. Estas son sus palabras durante el juicio. Se incorporaba en esa ocasión la información de que tanto en el polerón como en las muestras de sangre de los 2 trozos de hormigón había mezcla de sangre de Nabila Ruiz, del imputado. Te da por hecho que la sangre de Mauricio Ortega o que las muestras genéticas de Mauricio Ortega estaban en el hormigón, en uno de los hormigones que se encuentran en el sitio del suceso. ¿Es así? ¿Es así? Porque genéticamente eso no está demostrado. Pese a la inquietud del perito ante nuestra pregunta, nos parece importante insistir. Son imprecisiones como las suyas las que pueden confundir a un tribunal en este o en cualquier otro juicio. Al escuchar lo que usted dijo en el tribunal, usted da por sentado que se encontró prueba genética que determina que Mauricio Ortega estuvo en contacto, por ejemplo, con las piedras que se golpeó a Nabila Rifo. Exacto, porque su ADN era compatible. Sin embargo, los expertos y la ley dicen lo contrario. Yo me baso en el resultado del informe genético. Para no dejar nada al azar, aquí está el informe de la Vocar. Aquí no se señala la presencia genética de Mauricio Ortega en los hormigones. Y eso usted lo tiene que haber tenido a la vista. Yo tuve el informe a la vista y yo lo saqué específicamente. ¿Se equivocó, señora Viviana? Porque este es el informe de Carabineros, de la Vocar, que a usted le llegó para realizar su pericia. La pregunta es entonces, las conclusiones del análisis que Vivian Bustos presentó en audiencia y que el tribunal consideró como relevantes para comprender qué pudo haber pasado en el sitio del suceso la madrugada del 14 de mayo en Coyhaique, ¿no son válidas? Estas conclusiones del análisis. ¿Cuál es la hipótesis que usted presentó de cómo debieron haber ocurrido los hechos? Que ella sale del hogar, se enfrenta a una situación violenta, no regresa al hogar y cuando va en el camino es abordada por un tercero que la golpea desde la espalda, un tercero que momentos antes ella ha mirado hacia atrás y ha identificado como a Mauricio Ortega. Usted sitúa en esa conclusión a Mauricio Ortega, el condenado actualmente, en el sitio del suceso. En su conclusión. Sí, en la conclusión sí. La conclusión señala que los dichos de ella son compatibles con los elementos tenidos a la vista. Y los elementos tenidos a la vista son los hormigones, cosa que luego es descartada. Bueno, y luego habla de la llave, que en el ejemplo que nosotros dimos, la verdad que falló. Sus conclusiones como peritos invalidan si los elementos que se consideran no son los correctos. Sí, las conclusiones se invalidan. Solo el año 2014 el Poder Judicial realizó casi 580.000 juicios penales en los juzgados de garantía y cerca de 11.500 en los tribunales de juicio oral en lo penal. En la mayor parte de ellas, la justicia criminal descansó fuertemente en el conocimiento de los expertos. Por eso, la mayoría de los sistemas comparados hoy día está avanzando fuertemente a establecer filtros más intensos para precisamente determinar que cuando viene un experto podamos acreditar que este experto sea experto y la ciencia sobre la cual hable sea una ciencia confiable y válida para una disciplina, ¿cierto? Lamentablemente yo creo que en Chile no hemos avanzado en esta dirección. ¿Un perito, un experto de mala calidad pone en riesgo la calidad de la sentencia? Absolutamente, y de hecho toda la evidencia comparada lo muestra. Pero donde se gesta una de las mayores interrogantes es sobre qué se hizo o se dejó de hacer respecto del informe pericial de ADN que realizó el Servicio Médico Legal.
Aquí se da cuenta, ponga atención, de la existencia de una huella genética encontrada en el cuerpo de Nabila Rifo, que corresponde a un hombre desconocido. Pero lo importante de esto es el hecho de que esta muestra de este individuo desconocido es una muestra fresca, y eso da cuenta de que se trata de una muestra que no tiene, o a lo más no tendría más allá de 24 horas. Por lo tanto, es una muestra coetánea con la agresión que sufrió Nabila esa noche o esa madrugada. ¿Y ese no es Mauricio Ortega? Semen fresco, reciente, y que no corresponde a Mauricio Ortega. Y por lo tanto sitúa en el sitio de los hechos a un desconocido que no fue identificado durante todo el proceso de investigación. La documentación permite saber que la Fiscalía pidió reunir muestras genéticas del imputado y de cada uno de los participantes de la fiesta donde estuvo Nabila antes de ser agredida. También se obtuvo de 3 hombres con quien ella dijo haber tenido en algún momento una relación de mayor intimidad, y con un cuarto sospechoso que cumple condena por homicidio. Luego de comparar sus registros con la huella genética del desconocido, todos ellos fueron descartados. La pregunta es ahora, ¿quién es el hombre desconocido que dejó su huella genética en Nabila y que, a diferencia de los otros sospechosos, nunca se investigó? Y lo más obvio, se le preguntó a ella si conocía su identidad para indagar sobre su posible participación y así agotar todas las líneas de investigación. Tenemos el material genético de un individuo que es fresco y que encaja en el contexto del hallazgo al momento de que la policía, Carabineros, detecta el cuerpo de Nabila en una, digamos, en una situación de semidesnudez, con los genitales expuestos y con material seminal de un desconocido. Y esa investigación, esos detalles que son, estimo yo, fundamentales en la investigación, fueron desatendidos durante la investigación y también durante el contrainterrogatorio o interrogatorio de la víctima en el juicio oral. Se le preguntó con esta claridad a Nabila Rifo durante el juicio ese interrogante. La conducta sexual de la víctima fue un tema sumamente controvertido en el juicio. Sumamente controvertido porque hay que ser sumamente respetuoso de... ¿Se le preguntó? ¿Es mi pregunta? Recuerda que el juicio hay que revisarlo. Hay un momento en que el tribunal pide que todo el mundo salga de la sala y hace preguntas reservadas. ¿Lo recuerda? Sí. Ya, ahí se habla de eso. Tengo que preguntarle, y sé que es extremadamente desagradable, y lo lamento profundamente, pero esas relaciones fueron relaciones... Objeción, señoría. Debería indagar que en ese nivel, primero, es impertinente. Tampoco es coetánea al día de los hechos, entonces por lo mismo se hace sumamente impertinente, digamos. La vida íntima de mi representada no tiene relación alguna con este juicio. La verdad que no pretendo ni siquiera ni agredir ni menoscabar la posición de Nabila. Suficiente, abogado. Durante el juicio oral, al acercarse el momento en que la pregunta sobre la identidad del hombre desconocido pudo realizarse por la Defensoría, las incomodidades aumentaron y el tribunal, para proteger la intimidad de Nabila, tomó los resguardos. Vamos a pedir al público presente que se ausente de la sala para superar, para obtener esta respuesta. Y en segundo lugar, a la prensa, que esto no sea divulgado ni grabado, ni transmitido por ningún canal. Que se haga la pregunta. Esa es la pregunta, señoría. No queremos ahondar más, creo que con eso es suficiente. No haber más preguntas sobre respecto sobre su intimidad, su vida sexual y su intimidad. Ya está suficientemente aclarado. Durante este chequeo al trabajo de peritos, policías, defensores y abogados en uno de los juicios orales más recordados para los chilenos, Informe Especial revisó los audios vetados al público. ¿Cómo se entiende que la Defensoría nunca le haya preguntado a Nabila Rifo sobre la identidad del desconocido?
Eso tuvo que ver con la estrategia de la defensa para efectos de poder realizar un contrainterrogatorio que era muy difícil. Una pregunta directa de esa naturaleza iba a conllevar necesariamente una negativa. ¿No se sintieron demasiado presionados ustedes? Desde luego, estábamos completamente presionados por hacer las preguntas que había que hacer. Y sabíamos el nivel de polémica que iba a causar. ¿Pudo haber sido un error en la estrategia de esta defensoría? O sea, siempre después de una batalla uno puede descubrir mejores maneras de hacer las cosas. Si usted hubiera sido defensor, ¿hubiera hecho esa pregunta? No te puedo contestar. Yo soy fiscal, no soy defensor. Y por lo tanto creo que la defensa hizo su trabajo, hizo las preguntas que estimó pertinentes, y creo que ahí también hay que entender de que la víctima indicó que no fue agredida. Y por otro lado, ella quedó inconsciente. Está bien, pero por eso le digo, en el periodo anterior ella no fue agredida. Jimena Rifo es la ex vocera y fundadora de Ni Una Menos, un ícono de la lucha por erradicar el maltrato a las mujeres. Nosotras como feministas lo primero es creerle a Návila. Návila identifica a su agresor y desde eso nosotras tomamos la palabra de la víctima, de la agredida, de la denunciante, porque siempre la palabra de las mujeres ha sido una palabra cuestionada. Cuando la ética te lleva a hacer preguntas difíciles por encontrar la verdad buscada, ¿no parece incorrecto preguntar cosas de la vida íntima? No tendría que ser en cuanto eso realmente aporta una investigación y la manera en que se abarca a esa persona, que tiene que ser con un respeto pero absoluto a su dignidad como persona. Návila, nosotras te creemos. Y obviamente vamos a apoyar todo lo que implique la calidad de la investigación. Buscar mayor justicia tiene que ver justamente con buscar una rigurosidad. ¿Cuesta creer cuando usted me dice que de alguna manera una blanca paloma, que no habían discusiones? No, discusiones siempre hubieron, pero las que todos tienen como pareja. Usted me dice que no gritos. Sí, gritos igual de repente, sí. Que no garabatos. Sí, garabatos de repente, sí, mutuamente. Mutuamente. Que no golpes. Golpes nunca, nunca, nunca. ¿Cómo uno puede creer la parte de su versión cuando dice que después de la fiesta, justo en los momentos en que Návila es agredida en la calle, usted está durmiendo en el estacionamiento de su casa? Por lo mismo, en un auto. Por lo mismo, porque yo con Návila cuando estaba con trago no se podía hablar. Ella era el tema del trago. Pero usted tomó mucho esa Sí, noche. pero yo no soy de los que hago problemas. Yo puedo tomar y llego a la casa para no meter ruido, para no despertarla a ella. No soy así como se me describieron. Pero acuérdese que la descripción es clara. Se pone a golpear muebles porque está molesto. Sí, pero de ahí a golpearla a ella es muy diferente. ¿Sigues insistiendo que eres inocente? Por supuesto, soy inocente. ¿Y por qué habría que creerte? No hubiera ni una prueba. Pero está el testimonio de tu exmujer. No sé qué pensar de eso. A Návila no le tengo rabia. Entonces, aún la quiero. La quiero mucho. Me duele lo que le hicieron. Quiero quedarme con la grabación cuando escucho diciéndome que yo soy inocente. ¿Cómo entiendes tú que no se haya intentado buscar la identidad de ese desconocido que aportó huella genética concreta en Návila? No entiendo. Yo a mi defensoría le pedí lo mismo. ¿Por qué no investigan? Y ellos me decían, no, que en Fiscalía no quiere investigar más allá. ¿Por qué crees tú que Návila jamás mencionó a este desconocido, ni al fiscal, ni en el juicio? Presión de Fiscalía. Ella misma lo decía cuando llamaban familiares. Este es
el sitio del suceso principal, aquí ocurrieron los hechos y este es el lugar que la Defensoría asegura. Y lo mismo dicen algunos testigos, que la policía no habría estudiado de manera rigurosa. Eso es un sitio del suceso abierto, por cuanto hay que aislar el sitio del suceso. ¿Cuánto aislaron? ¿Qué metraje se usó? Específicamente en la esquina que ocurrieron los hechos. ¿Qué dice el protocolo de Carabineros de Chile? Que estos sitios del suceso tienen que ser aislados en una distancia no menor a 50 metros. Mira, nosotros teníamos el charco de sangre, teníamos el globo ocular y teníamos las llaves junto con los trozos de concreto en un radio de no más de 3 metros. En el sitio del suceso también se acumulan dudas respecto de la calidad del trabajo policial. Que el error más básico, más garrafal, es que para levantar la llave yo debo tomarla desde esta zona. Pero aquí el funcionario toma la llave de la punta. Da lo mismo, no tiene incidencia. ¿Da lo mismo? No tiene incidencia en lo que nosotros estamos analizando. Faltó levantamiento de células epiteliales. Y es nuevamente el trabajo con los hormigones encontrados en el sitio del suceso y en la casa de Ortega un punto que genera discusión. No se hicieron pruebas suficientes para establecer la composición de qué estaban hechos. Si yo esta información la cotejo, por ejemplo, con los encontrados en la casa del señor Ortega, puedo dar certeza en un 100% que estamos hablando de un mismo producto. Finalmente el fiscal no pidió esa pericia. Estamos en la calle Lautaro 1030. Este es el sitio del suceso secundario. Aquí vivía Mauricio y Navila. En este lugar seguramente estaban parte importante de las claves para poder descubrir qué pasó realmente ese día. Acá estaban estacionados los autos, el taller, y por aquí se accede al lugar donde estaba esta fiesta. ¿Se clausuró el sitio? No se clausuró. ¿Hubiera sido importante pesquisar más ese lugar y haberle generado mayor resguardo? Claro. Si la persona se hubiese lavado las manos en el baño, claramente se saca el estanque porque ahí van a quedar algo depositado. Sí, se hizo. ¿Sacaron los codos de los lavatorios? Sí. ¿Y esos peritajes dónde están? No fue plasmado en un informe. Me parece información relevante a consignar en un informe, eso voy. Sí, puede ser. No encontraron vestigios genéticos tuyos en el sitio del suceso y tampoco la policía encontró sangre de Navila en tu casa. ¿Te limpiaste con diluyente las manos para borrar cualquier rastro? No, eso es mentira. ¿No te habías limpiado las manos con diluyente? No. Incluso estaba con pintura en mis manos, porque había pintado el día anterior. Y no me las limpié. ¿Y no encontraron sangre? No encontraron sangre. Dicen que cuando la policía revisó la casa estaba bastante ordenada, que no habían vestigios de fiesta. ¿La ordenaste? No. Entonces, ¿por qué las colillas no estaban donde tenían que estar? No, eso era típico que yo en mi casa la trataba, era muy limpiecita. Tal como soy aquí en un pucho de cigarro, lo voy botando al tiro. ¿Intentaste limpiar rastros? Nada, incluso estaba la carne. Si tú aseguras que eres inocente, ¿cuál fue el error de la Defensoría para no demostrar tu inocencia? Ser más duros con los fiscales, porque los fiscales mandan más que los jueces aquí. Que nos investigaran todas las aristas. Cuando pedimos por primera vez esta entrevista, antes del juicio, se nos dijo que no, porque tú pensabas que todavía algo se podía revertir. ¿Qué estabas esperando, Mauricio Ortega? Que Navila se dé cuenta, que diga la verdad. Y todavía la tengo, a serle franco. ¿Qué tiene? De que ella se va a arrepentir y va a decir la verdad, va a contar toda la verdad. A esta altura, ¿tú esperas que alguien venga a decir que eres inocente y salgas de la cárcel? De Navila, sí. ¿Por qué esperas eso? Porque yo sé que ella me quería.
como yo la quiero a ella. A estas alturas, con una condena de 18 años, ¿tú esperas que Nabila va a venir a decir que tú eres inocente después de que dijo ante todo Chile que eres el culpable? Cada noche pienso en eso. Me despierto escuchando la noticia y parece que vas a decir, Nabila dijo la verdad. ¿Por qué crees tú, si dices que eres inocente, que Nabila pudo haber mentido? Presiones. Ella misma lo dijo, las grabaciones salen. Lo concreto es, Mauricio Ortega, que estás condenado a 18 años de cárcel. Por algo que no hice. ¿Qué vas a hacer? Luchar por mi hijo. Portarme bien, como me dice. Como me dice el más chico de los mayores, me dice, papá, tienes que salir. Acuérdate que tú me dijiste que me ibas a enseñar a manejar. En este momento hay decenas de víctimas como Nabila e imputados como Mauricio esperando que se haga justicia. A modo de ejemplo, Informe Especial hoy puso una luz de alerta sobre los estándares con los que policías, peritos, defensores y fiscales trabajaron en esta oportunidad. Del rigor profesional de cada uno de ellos depende la aplicación de justicia. Presos injustos o delincuentes en libertad es lo que se puede evitar. Recuerde que si quiere revisar o ver íntegramente este capítulo de Informe Especial, ya está disponible a partir de ahora en nuestro sitio web en www.24horas.cl.